Dios nos trae aquí para poder escuchar la palabra y solamente por su palabra y su evangelio es que podemos avanzar. Mirados los ojos puestos en Jesucristo, de cómo Él hace su obra para poder avanzar. Vamos a comenzar alabando esta tarde del himnario bautista, el himno número 211, vamos a cantar. Himno 211, tal como soy. Himno 211, tal como soy. Tal como soy de pecador, sí, saqué su amor y a que me llamas, vengo a ti, Cordero de Dios, heme aquí, tal como soy, buscando paz en mi desgracia y mal tenaz, conflicto grande siento en mí, Cordero de Dios, heme aquí, tal como soy me acogerás, perdón, alivio me darás, pues tu promesa ya creí, Cordero de Dios, heme aquí, tal como soy, tu compasión vencido a toda oposición, ya pertenezco solo a ti, Cordero de Dios, heme aquí. Dios nos recibe tal como somos, de la misma manera, así como hemos venido a su iglesia, como hacía Abraham, ¿no? Abraham recibió la promesa antes de ser circuncidado, pero aún así Dios amó a ese hombre, ¿no? Por eso de la misma manera Dios nos ama, tal cual somos, y espera que podamos ser agradecidos y avanzar solamente en su palabra. Vamos a seguir alabando esta tarde, vamos a cantar el himno número 216. Himno 216, es Jesús mi amante guía.
Es Jesús mi amante guía, ¿cómo más podré temer? Dudaré de su porfía, si en mi herencia en él tendré tierna paz, en él ya gozo, suyo soy ya por la fe. En la lucha o el reposo, en su amparo confiaré. En la lucha o el reposo, en su amparo confiaré. Es Jesús mi amante guía, mi esperanza, mis olas, mi consuelo es en el día y en la noche grata paz. Mi poder en mi flaqueza, mi maná, mi libertad. Es mi amparo en la tristeza, suple mi necesidad. Es mi amparo en la tristeza, suple mi necesidad. Es Jesús mi amante guía, de mi ser consolación, de lo que antes carecía, Él me imparte en profusión. En la gloria me promete divinal seguridad. Él será mi brazo fuerte, guía por la eternidad. Él será mi brazo fuerte, guía por la eternidad. Es Jesús mi amante guía, mi esperanza, mi solaz. Mi consuelo es en el día y en la noche grata paz. Mi poder en la flaqueza, mi maná, mi libertad. Es mi amparo en la tristeza, suple mi necesidad. Es la segunda estrofa del himno 216. Y es que en Jesús encontramos esa gracia, ese amor el cual nos ha dado al morir por nosotros en la cruz y habernos dado la salvación. Saludamos a los hermanos también que van sintonizando mediante las redes sociales, mediante Facebook con la sigla de Misión Buenas Nuevas, La Paz, y también de esa manera pueden escuchar alrededor del mundo entero, ¿no?, la palabra que Dios quiere darnos a nuestros corazones. Vamos a cantar el himno número 412, himno 412, Getsemaní. Una noche de luz, el divino Jesús fue al huerto de Getsemaní. Sus rodillas dobló y entonces oró a la sombra de olivos allí. En tan grata quietud, en tan grata quietud, se escuchó la oración de dolor. Sea hoy en verdad hecha tu voluntad y no como yo quiero, Señor. Y la lucha fue tal que cargó con el mal de los hombres en su perdición. Y por ello sufrió cuando al huerto llegó a orar con profunda emoción. En tan grata quietud, en tan grata quietud, se escuchó la oración de dolor.
no como yo quiero, Señor. No oraron con él en el santo vergel los discípulos que él escogió. Y la irles a hablar tuvo un hondo pesar, pues dormidos Jesús les miró. En tan grata quietud, se escuchó la oración de dolor. Sea hoy en verdad hecha tu voluntad y no como yo quiero, Señor. Cante yo con loor al divino amor de Jesús que intercede por mí. Gloria siempre le doy y feliz vivo hoy por el siervo de Getsemaní. En tan grata quietud, se escuchó la oración de dolor. Sea hoy en verdad hecha tu voluntad y no como yo quiero, Señor. Realmente es una gracia que Dios nos permite al orar Jesús por nosotros, para que todos podamos recibir la salvación. Jesucristo vino a este mundo y nos dio la salvación por su sangre preciosa, derramada en el Calvario. Y solamente por Él tenemos entrada al reino de los cielos. Mandamos saludos también a los hermanos que sintonizan Radio Jerusalén, la emisora que está a las 24 horas del día transmitiendo la palabra a través de los siervos, y que realmente podemos viajar a todo lugar junto con ellos. Así los ministros de diferentes países también nos comparten el Evangelio. Por eso animamos para poder escuchar constantemente esa palabra de bendición que Dios nos quiere dar. Vamos a cantar la última alabanza, el himno 362. Himno 362, anhelo trabajar por el Señor. Anhelo trabajar por el Señor, confiado en su palabra y en su amor. Quiero yo cantar y orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Anhelo cada día trabajar y esclavos del pecado libertar, conducirlos a Jesús, nuestra guía, nuestra luz, en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Anhelo ser obrero de valor, confiado en el poder del Salvador. El que quiera trabajar hallará también lugar en la viña del
orar y ocupados siempre estar en la viña del Señor. Sí, hermanos, hasta aquí con la alabanza. Vamos a dar paso al presentador. Esta tarde nos va a dirigir. Sí, buenas tardes, hermanos, hermanas. ¿Cómo están? ¿Bien? Sí, vamos a orar esta tarde para dar inicio. Y amado Padre, te damos gracias hoy por medio de tu gracia, tu voluntad, y nos permites reunirnos, Señor, en esta tarde. Y de esta manera nos permites esa gracia para poder y escuchar la palabra. De verdad, si Dios no encamina nuestra vida, automáticamente entramos en una vida oscura, una vida amarga, sin esperanza, simplemente arrastrado por la corriente de este mundo. Aún tal vez en nuestra vida y puede existir la economía, pero si no hay Dios en el corazón, es un mundo vacío, sin esperanza. Así de esa manera, Padre, nos expresas a través de tu palabra. Y todo aquello verdaderamente es a consecuencia de que una persona desprecia, se vuelve rebelde delante de Dios, porque piensa que su razón es coherente, porque piensa que su punto de vista es lo correcto. Por esa causa el hombre desprecia y la palabra, despreciando la palabra, envanecido según su ciencia, es arrastrado por la corriente de este mundo. Padre, de ese lugar tú quieres rescatarnos. Por esa razón has dejado, Padre, la iglesia, para que por medio de la iglesia, los siervos, nuestra vida pueda ser encaminada. A través de la iglesia, nosotros podamos vivir delante de tu presencia y de esta manera podamos alabar y glorificar tu nombre. Así, Padre, esta tarde también nos permitas esta ocasión para poder recibir la palabra y la misma palabra pueda guiar nuestra vida para honra, gloria tuya, Padre. Bendiga a los hermanos, hermanas quienes están presentes. Asimismo, te rogamos por los hermanos quienes están siguiéndonos a través de las redes sociales, a través de Jerusalén Radio. Cada uno de ellos pueda recibir la bendición en su vida por medio de la palabra. Así, Padre, tú puedas fortalecer y encaminarnos, Señor, bajo tu voluntad. Dejamos en tus manos este servicio de la tarde. Te lo pedimos orando en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y entre los hermanos, las hermanas, ¿alguien quiere dar testimonio? ¿Alguien quiere alabar al Señor? ¿Cómo Dios está encaminando su vida? ¿Puede pasar, por favor? ¿Alguien quiere testificar esta tarde? ¿De qué manera Dios está trabajando? ¿De qué manera Dios está encaminando? ¿Cómo escuchó la palabra también? Puede expresar. ¿Nadie? ¿Nadie tiene testimonio? Sí, sí pasa. Adelante.
Buenas tardes, hermanos, buenas tardes, hermanas. Doy gracias a Dios porque Dios me permite llegar realmente esta tarde, aunque decía ya no voy a llegar a tiempo porque he salido tarde de la casa. Soy muy impuntual, pero yo sé que Dios me va a curar eso. Y llegué y justo el pastor estaba compartiendo sobre Marcos 8:22, que el ciego Bartimeo es el ciego, ¿no? Entonces yo ahí también podía reconocer que yo era ciega y que soy ciega, pero ciega espiritual ahora, ya no ciega como estaba, porque aquí también escuchando la palabra de Dios, cuando ha compartido el pastor sobre el ciego Bartimeo, el pastor me dijo, usted es la ciega Bartimea, porque me tenían que hacer cambio de córnea de mis ojos, ¿no? Y era una operación bastante delicada. Y me decían los médicos, no temas, hijita, todo va a salir adelante. Pero yo no estaba, al final me decidí ya, cuando vine acá le digo al pastor, me voy a operar, dice que es necesario para que me hagan un cambio de córnea. Entonces el pastor me dijo, sabe, hermana, hoy no tenía que compartir sobre el ciego Bartimeo, pero voy a compartir sobre el ciego Bartimeo. Entonces, usted es la ciega Bartimea, usted es la ciega Bartimea, sí. Entonces ya yo, creyendo así a la palabra, he escuchado todo y yo decía, y me dijo el pastor, usted ya se ha lavado la cara, usted se va a lavar los ojos en la sangre del Señor Jesucristo. El estanque de Siloé es la sangre del Señor Jesucristo. Entonces yo así he creído. Y cuando ya terminó la prédica todo, voy y le digo, pastor, voy a presentarme ante los médicos para que me tengan que operar, porque sí, me tenían que operar el doctor Tardío, Arce, Murillo, Monasterios, así, ¿no? Entonces yo fui y me dijo el pastor, vaya a todos los exámenes que tiene que hacerse y vaya nomás, sin ningún temor, donde los médicos, ¿ya? Fui donde un médico y me dice, yo llego y le digo, doctor, ya estoy lista para que me hagan los exámenes. Sí, se tiene que hacerte los exámenes de los ojos. Y cuando ve y me dice, pero no se necesita ni hacer ecografía, nada. Todo está sano. ¿Qué has hecho con tu vista? He creído a la palabra de Dios de ciego Bartimeo, de la palabra de Dios allá en la misión Buenas Nuevas, donde asisto. ¿Sí? Entonces ya voy donde el otro médico, lo mismo, me dice, no, ya no hay nada que operar, no hay nada que operar y así. Entonces Dios también me ha sanado de la ceguera, me ha sanado de la lepra, me ha sanado. Pero primero me ha sanado sobre todas las cosas de mi pecado. Yo podía agradecer harto realmente porque el haber llegado aquí para mí ha sido una gran bendición. He aprendido hasta a ofrendar, no sabía ofrendar. Ahora sí, estoy orando para que me permita ofrendar. Entonces, yo podía agradecer a Dios por todo lo que Dios está haciendo esta mañana. Me hacía ver que yo continuaba siendo ciega espiritual. Aquí también he aprendido, el tiempo es muy corto para que pueda agradecer más a Dios. Me ha cambiado mi carácter, que era era como de dos filos. En mi casa, con mi hija,
era dura. Yo me justificaba. Decía, soy viuda, tengo que criar a mi hija. ¿Cómo la voy a criar? No puede ser. Tengo que ser dura, porque aquí no está el papá. Porque decía, ¿no? O como dicen vulgarmente, dicen así en el mundo. Por un lado está la hiel y por el otro la miel. La hiel siempre el respeto al papá y la miel siempre es la mamá. Entonces, pero yo decía, si estoy sola, ¿cómo? No tengo, yo soy hiel y miel. Pero en mí, ¿qué me ha dominado más? La hiel. Una mamá bien intolerable que me justificaba. En todo la perjudicaba, pero no me daba cuenta que estaba perjudicando a mi hija. Aquí llegando, sí me he dado cuenta. Mi hija tenía que entrar al colegio militar, habían aprobado con todo, así, sin influencia familiar, nada. Y la he tabeado. No me entra. Ya. Después, igual, ha postulado para la Facultad de Medicina y no me entras tampoco, no. Entonces me dice, mamá, ya, ¿qué quieres que haga? Que estudie. Séte ingeniera, hija, una señorita ingeniera. No, mamita, estás mal. A mí no me gusta la ingeniería ni por si acaso. Entonces, pero tú estás bien en matemáticas, puedes estar bien. No, mamá, no, esto sí que no me gusta. No. Entonces mi hija estudió economía. Y gracias a Dios, Dios bendito, sí, es economista por la gracia de Dios. Y me dijo ya, por último, voy a estudiar una maestría en ingeniería industrial. Yo podía agradecer a Dios que Dios le ha dado ese corazón a mi hija. Realmente el haber llegado aquí a la misión Buenas Nuevas para mí ha sido lo más hermoso y más que todo de mucha bendición. Más que todo me ha enseñado a reconocer que en mí solo había maldad, porque me sentía, yo soy una madre que tengo que cuidar, tengo que proteger. Era como que a una planta le tapo con un vaso de barro y no va a respirar. Pero igual, Dios me ha enseñado a reconocer verdaderamente de mi corazón malvado. Y hoy día también doy gracias a Dios cuando el pastor nos ha compartido sobre el ciego. Yo era esa ciega. Tengo muchas cosas grandes, porque como dice, hay una oración que dice, grandes y maravillosas son tus obras, Señor, Dios Rey Todopoderoso. Ha hecho grandes y maravillosas obras en mi vida, en mi familia. Realmente estoy muy agradecida a Dios. El tiempo es muy corto. Por eso es lo que quería agradecer a Dios, hermanos. Gracias. Sí, muchas gracias. Y ahora nosotros vamos a ver un video, ¿sí? Video resumen del festival para compartir la felicidad que al día de ayer hemos realizado, ¿sí? Esta actividad en la Plaza Villarruel. Sí. Adelante.
una segunda oportunidad de ver y darle sentido a su vida, de darle una ocupación positiva, una ocupación por el bien común. Muchachos que trabajan con ancianos, muchachos que trabajan con niños discapacitados, muchachos que trabajan haciendo su propio negocio, ya sea en venta de garaje o emprendiendo cualquier otro elemento que les permita ocupar su tiempo. Felicidades a la Fundación, y como me dijeron, esto solo se hace gracias a la bendición del Señor, gracias a la bendición de Jesucristo, y lo hacen no solo en Bolivia, sino en más de 70 países del mundo, y tienen encuentros internacionales. ¿Qué tal? ¿Cómo le pareció? Sí, Dios nos permitió su gracia para poder realizar, ¿sí?, esta actividad. Fue una gran bendición, de verdad, para nosotros. A un principio teníamos mucha dificultad, pero al final Dios nos permitió hacer esta actividad. Esta tarde vamos a leer la Biblia. Sí, vamos a leer la Biblia. Primera de Reyes, capítulo 17. Primera de Reyes, capítulo 17. Versículo desde el 8. Primera de Reyes, capítulo 17, verso desde el 8. Sí, en pantalla también va a salir. Sí,
Voy a leer. Primera de Reyes, capítulo 17, verso 18, dice la palabra. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Hasta el versículo 14 he leído. Y este tiempo Dios está mostrando su gracia en nuestra vida a través de la palabra. Aún para nosotros era algo difícil, pero Dios nos permitió, ¿sí?, para poder recaudar los fondos y para comprar, ¿no?, el terreno. Ya la próxima semana vamos a hacer los cultos allá. ¿Sí? Entonces, por eso ahí vamos a empezar a trabajar, ¿sí? Vamos a empezar a trabajar y para edificar el lugar conforme a lo que Dios nos permita. El 21 de diciembre, próximo, de aquí a 2 semanas, ¿no?, vamos a hacer ahí la noche navideña, ¿sí? Ahí vamos a compartir la cena, hacer actividad. Están invitados, ¿sí? No se pierdan. Y el 31 de enero también vamos a tener el servicio de Año Nuevo, ¿sí?, con el mensaje del pastor Uxopar, ¿sí?, miércoles 31. Anoten, ¿no?, en su agenda. Y Dios pueda trabajar, ¿no?, a través de la promesa también en nuestra vida. Ayer y teníamos la actividad del Festival para la Felicidad y en la Plaza Villarruel, y varios hermanos hicieron diferentes tipos de comida, ¿no?, para vender. Y se hizo la feria, se expuso y se vendió varios artículos que muchos hermanos trajeron para la venta. Asimismo, los jóvenes prepararon, ¿no?, marcianos, helados, ¿no?, helados así, bolos, ¿no?, para vender. Y a un principio, con los jóvenes coordinando, había dificultad. Generalmente ellos muchos no tienen recursos, ¿no? Entonces, pero y Dios nos permite esa gracia de poder ir a los mercados para recoger auspicio, ¿no?, auspicio, donación. Entonces, de esa manera ellos iban y decían: no, necesitamos esta fruta para hacer helado. Y de esa manera se recogió y se preparó. Y yo, según mi punto de vista, decía: preparar esos helados con leche es un poco complicado porque se corta. Entonces, por esa razón pensé: ¿será que pueden hacerlo o no? Pero y simplemente orando a Dios, y les encomendé nomás, ¿no? Y al final ellos lo hicieron, ¿no?, prepararon. Aunque el día de ayer no parecía helado, ¿sí?, parecía jugo nomás, ¿no?, porque no congeló, el refrigerador se arruinó. Entonces, por esa razón, pero aún así Dios permitió que se vendiera, ¿no? Y así y pude ver cómo Dios, cuando nuestro corazón se conecta con Dios, entonces se puede hacer cualquier cosa, se puede hacer, ¿sí?
que Dios ha preparado bajo su voluntad. Entonces no hay problema. Mis pastores siempre me indicaron, ¿no? Adán, no tengas temor a fracasar. Así. No tenga temor a fracasar. Cuando tú fracasas en el Evangelio, Dios va a cubrir. Así me hablaban, ¿no? Entonces, si tú fracasas dentro del Evangelio, Dios va a cubrir, no te preocupes. Pero si tú fracasas fuera del Evangelio, ahí sí tú pasarás vergüenza en gran manera. Todo el mundo estará agarrando su piedra y esperando el momento para lanzar. Así los siervos me encaminaban, por eso tengo la certeza de mi corazón, ¿no? Para el Evangelio. Si es para el Evangelio, entonces ¿quién es responsable? Es Dios, ¿no? Dios. Por esa razón, entonces, para el Evangelio no hay problema. Por eso con los jóvenes uniendo nuestro corazón, se preparó y Dios permitió así pasar un buen tiempo. Muchos de los jóvenes se trasnocharon, ¿no? Trabajando mucho. Pues algunos estaban con sueño, sí. Y así Dios nos permitió para preparar una gran experiencia para nuestra vida. A los jóvenes les digo, si ustedes no aprenden a experimentar el trabajo de Dios, ¿cuándo ustedes podrán ver el trabajo de Dios en su vida? ¿Verdad? ¿Cuándo puede ver? No hay, ¿verdad? Cuando Dios nos permite ahora esta oportunidad es como una forma en la cual nosotros podemos ver cómo Dios va a trabajar en nuestro corazón. ¿Me dejo entender? Sí. Cuando las primeras veces Dios me permitió llegar a la iglesia, aquí en la iglesia habían unos cuantos hermanos nada más. Y había un hermano que tenía su vehículo en ese tiempo, ¿no? Tenía su vehículo. Y teníamos que hacer varias actividades. Y este hermano muchas veces que decía, no, se gasta mi auto, se maltrata, así, ¿no? Cuidaba. Un día el pastor dijo, si el hermano no tiene esa disponibilidad de poder usar su vehículo para el Evangelio, no le presionen, déjenle. Pero necesitamos trasladar muchas cosas. Pero el pastor nos decía, no lo usen. Este tiempo Dios le da la oportunidad para usar su vehículo. Más adelante, de aquí a unos años, habrá muchos hermanos que tendrán sus vehículos y nadie va a usarle a este hermano así. Parecía broma, ¿sí? Porque en ese tiempo, ¿qué veíamos? Nosotros veíamos la realidad, ¿no? No podíamos ver más allá como el siervo veía. Veíamos la realidad. ¿La realidad qué es? Imposible, ¿sí o no? Imposible. ¿Por qué era imposible? Porque todos los demás hermanos parecían todos pobres, ¿no? Que no tenían, así parecía. Pero el siervo de Dios tenía una vista más amplia, de esa manera nos decía. Más adelante, Dios va a traer muchos hermanos con vehículos. Y los hermanos que están aquí van a comprar sus vehículos, así habla. Pero parecía imposible porque su condición económica no era así. Pero pasando el tiempo, Dios permitió así, ¿no? Así. Ahora vemos, cada domingo los hermanos vienen con sus vehículos, ¿no? Así. Entonces, cuando con sus vehículos vienen, entonces, ¿ya Dios prepara todo o no prepara? Parece imposible, pero Dios preparó en su tiempo. Así ahora en ese tiempo podemos ver de otra forma, ¿no? De otra forma. Así Dios preparó. Toda la iglesia también. La iglesia en aquel tiempo era en la periférica, un lugar frío, ¿verdad? Un lugar así, lejos. Pero los hermanos, ¿desde dónde venían a la periférica? Desde el alto venían. ¿Sí? Desde tan lejos. Yo parecía loco también, ¿sí? En ese tiempo. ¿Por qué? Yo también vivía en el alto. Y alguna ocasión no tenía dinero para venir a la iglesia. Pero el siervo me decía, tú tienes que venir, pero no tengo pasaje. En ese tiempo estaba apareciendo celulares recién, ¿no? Entonces el pastor me había regalado un pequeño celular. Entonces me llamaba, me decía, tú tienes que venir, pero pastor, no tengo dinero. Igual, tú tienes que venir, pero ¿cómo voy a ir? Pero el pastor me empujaba, ¿no? Para venir. Entonces caminando venía, ¿no? Caminando. Y de esa manera llegaba a la iglesia caminando. Demoraba 4 horas creo que caminando.
y de esa manera participando al servicio, y otra vuelta tengo que volver caminando, ¿no? ¿Sí o no? Después yo pensaba, ¿no? Después pensé, y parecía un loco, ¿cómo podía caminar, no? Desde el altar diciendo, fácilmente podría excusarme y no venir, ¿verdad? ¿O no era fácil eso? Era muy fácil, muy sencillo, pero no sé la verdad, ¿no? Dios de esa manera me permitía caminar. Parecía loco, pero Dios de esa manera trabajó. Ahora en ese tiempo, de otra manera, Dios me permite ver su obra. Entonces, en ese tiempo Dios trabajó, formó la vida de muchos hermanos que hoy en día pueden tener la certeza en su corazón acerca de lo que Dios está haciendo. Pues puede tener otra mirada, otro punto de vista. Para muchos hermanos por eso ya no es un problema, ¿sí? Ya no es un problema. El siervo de Dios dice, vamos a hacer así, conectando con el corazón del siervo, ¿hacen o no hacen? Hacen. Aunque parece difícil, pero lo hacen. Así Dios nos permite la gracia. Yo estaba conversando con algunos hermanos del área de logística. Entonces, muchos hermanos del área de logística tienen que venir aquí para preparar, ¿no?, el servicio. Entonces tienen que venir, 6 de la mañana vienen, ¿sí? Entonces 6 de la mañana, ¿qué tienen que hacer? Ordenar las sillas, ¿no?, preparar los ambientes, preparar los equipos, preparar todo lo que va a ser para hoy día. Todo viene desde la mañana. Entonces para ellos, ¿cómo lo ven ustedes? En mi tiempo había un tiempo, digo, cuando era más joven, y muchos hermanos, ¿cómo decían? Adán, no seas tonto, ¿para qué vas a ir a armar las sillas? Hay otros que pueden hacerlo. ¿Me dejo entender? Así me decían, ¿para qué vas a ir a armar las sillas? ¿Por qué le escuchas al pastor? Siempre tienes que hacer lo que el pastor te está diciendo. No seas tonto. Así me hablaba. ¿Te parecía un tonto, sí o no? Porque el siervo me llamaba, me decía que haga, tengo que hacer. ¿Te parecía un tonto? ¿Los demás qué hacían? Los demás de mi contemporáneo, ¿qué hacían? Venían a la iglesia solamente a las 11, ¿sí?, para el culto. Escuchaban la palabra. Después de escuchar la palabra, ¿qué hacían? Se iban a pasear, ¿no? Se iban a pasear, se iban a caminar. Entonces yo ¿dónde tengo que estar? Aquí en la iglesia tenía que estar, ¿sí? Terminaba el culto, tenía que preparar otra vuelta, ordenar. Entonces muchos que me decían, Adán, tú no tienes vida, no puedes disfrutar tu juventud, ¿no? Eres tonto. Entonces de esa manera, entonces al mirar sus acciones de ellos, también deseaba vivir esa vida, ¿sí? También quería estar ahí. Pero, ¿qué sucedía? ¿Qué acontecía? Acontecía que yo tenía que estar en la iglesia, pero tenía que ir a otro lado. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Mejor la iglesia. Para muchos, ¿cómo era? Adán es tonto. De esa manera. Ay, qué tonto. ¿Por qué no vas a pasear? ¿Por qué no disfrutas en tu juventud? Así me hablaba. Para mí no era tan importante. Más importante era escuchar lo que el siervo me estaba indicando. Entonces, de esa manera, escuchando la voz del siervo, podía avanzar. Por eso, para muchos, ¿cómo era? Adán es anticuado, decían, ¿sí? Anticuado. Así me veían. Adán parece un viejo amargado, ¿no? Así era. De esa manera me miraban. Pero me sentía tan contento bajo la guía de la iglesia. Algunas veces codiciaba la vida de ellos, pero al final pude ver el fin de cada uno de ellos, el resultado totalmente diferente. Entonces, de esa manera Dios me cuidó, me encaminó y me permitió estar en la iglesia. Por eso ahora puedo agradecer a Dios, ¿no?, que Dios ha preparado todas las cosas, ¿sí?, para mi vida. Entonces puedo ver, ¿de qué manera? Aunque parecía un tonto, pero Dios me permitió experimentar cada paso de lo que la iglesia daba. Entonces Dios me permitió ver todas las cosas que Dios había preparado.
Entonces, para mí, ¿cómo es ahora? Diferente, ¿verdad? Puedo ver diferente. Entonces, yo puedo agradecer a Dios. Gracias porque a través de la iglesia Dios se encaminó y me permitió esa gracia. Por eso a los hermanos de logística yo les decía, tal vez para muchos hermanos puede ser tonto, ¿sí o no? Que venga a 6 de la mañana, haga el trabajo y luego se vaya, ¿sí o no? Mientras los demás vienen más tarde, ¿sí o no? ¿Verdad? Solamente vienen la hora que está para sentarse, ¿verdad? Cuando se le dice, hermano, vamos a barrer, ¿qué hace? No tengo tiempo, evaden, ¿verdad? Así de esa manera. Parecen inteligentes, ¿sí o no? ¿Verdad? Qué chévere. Yo no voy a barrer eso, ni en mi casa barro, ¿sí o no? De esa manera se va. Parece algo, una decisión bien sabio, parece, ¿sí o no? ¿Verdad? Pero al final, en el tiempo, como pasando el tiempo, a una persona, ¿a dónde lo lleva? A vivir bajo la astucia nada más, ¿sí o no? Se vuelve como un evaristo, ¿no? Así, ¿sí o no? Evade, siempre evade, busca evadir. ¿Me dejo entender? Así, se vuelve ya una costumbre en su vida. ¿Me dejo entender? Ya cualquier cosa que se presente, ¿qué hace? Busca una excusa para evadir. ¿Me dejo entender? Así. Entonces, ¿cuándo podrá experimentar la obra de Dios si vive evadiendo? ¿Podrá ver o no? Si de esa manera se vuelve una costumbre evadir, ¿cuándo puede ver la obra de Dios? Nunca va a poder ver la obra de Dios. ¿Me dejo entender? Muy importante es esa parte de los siervos me enseñaba. No importa, simplemente acepta y avanza, aunque no parece coherente. De esa manera el siervo me encaminaba hacia Dios, mirar a Dios. Aunque me parecía absurdo, pero me encaminaba a mirar al Señor. Por eso puedo agradecer a Dios hoy, ¿no? Que Dios me permite su gracia para poder ver. Aquí en el libro de Primera de Reyes está hablando sobre una mujer millonaria, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice la palabra? ¿No? En el capítulo 17, versículo 1, dice: entonces Elías, tisbita, que era de los moradores de Galat, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Entonces, Dios, ¿qué dijo a través de Elías? No habrá lluvia, dice, ni rocío estos años, ¿verdad? Elías le habló, ¿a quién le habló? Al rey Acab, ¿es verdad? Al rey Acab. Entonces, cuando habló al rey Acab, ¿esto qué aconteció? Aconteció que vino la sequía, ¿sí o no? Ya no hubo lluvia ni rocío por muchos años, no sabemos cuántos años específicamente, ¿verdad? Por muchos años, dice. Entonces, pasando los años, ¿había producción o no hay producción? No hay nada de producción. Automáticamente empezó a afectar a diferentes lugares, sectores, el hambre, ¿verdad? Así, de esa manera empezó. Entonces, ¿qué hizo Dios con Elías? ¿Qué hizo Dios con Elías? ¿Le hizo morir de hambre a Elías? Dios primeramente le envió para que los cuervos le alimenten ¿a quién? A Elías, ¿sí o no? ¿Verdad? ¿O no es así? Los cuervos fueron y le alimentaron a Elías. ¿Ustedes los cuervos son egoístas o son bondadosos? ¿Ah? ¿Ah? Los cuervos, ¿qué hacen? Están esperando carne, ¿sí o no? ¿Verdad? Sí. Entonces, cuando agarra una carne, piensa, ¿no? ¿Qué tiene que hacer ahora? Este cuervo tiene que comer, ¿sí o no? Pero Dios le mandó ¿a dónde? ¿A Elías? Dice que los cuervos te van a sustentar, ¿sí o no? ¿Verdad? Sí. Entonces, ¿el cuervo qué tiene que hacer? Va,
encuentra carne, ¿qué tiene que hacer el cuervo? ¿Quiere comer? ¿Qué tiene que hacer? Quiere comer el cuervo, ¿no? Pero ¿qué hace? Dios le puso un corazón al cuervo, que tiene que llevar esa carne ¿a quién? A Elías, ¿no? Así, de esa manera, el cuervo. Entonces, ¿el cuervo aprendió a negarse a sí mismo o no? El cuervo aprendió a negarse a sí mismo, ¿verdad? Así tenía que llevar a Elías. Siendo animal, empezó a servir ¿a quién? A Elías. ¿Por qué le sirvió a Elías? ¿Por qué el cuervo le sirvió a Elías? Porque Dios le puso ese corazón al cuervo. ¿Me dejo entender? Así. De esa manera le mantuvo. Luego Dios, ¿qué hizo Dios? Luego Dios le dijo a Elías, en el versículo 8, dice, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces, ¿qué hace? Dios, ¿dónde lo lleva a Elías? A Sarepta, Sidón, ¿verdad? Ahí yo he dado, ¿qué dice? Orden a una mujer para que te sustente. Entonces, Elías, escuchando la palabra de Dios, ¿qué hace? ¿Se va o no se van de esa mujer? Sí, llega. Cuando llega a la casa de esta mujer, ¿qué encuentra? Una casa almacenado de harina, así, ¿verdad? Así hay, ¿no? Almacenes hay, ¿no? Almacenes de harina, hay barriles de aceite, ¿verdad? Todo está preparado, ¿sí o no?, para mantener a Elías, ¿verdad? Cuando Elías llega a esa casa, le encuentra a la mujer, ¿verdad? ¿Qué estaba haciendo la mujer? Estaba recogiendo leña, ¿verdad? Estaba recogiendo leña. ¿Para qué estaba recogiendo leña? Para preparar su última comida. ¿Es verdad? Estaba recogiendo leña para preparar su última comida. El punto de vista de esa mujer, ¿qué era? Hijo, hoy es la última comida que vamos a comer. ¿Es verdad? Este es lo último. Solamente hay un puñado de harina. Vamos a preparar esto, vamos a disfrutar y luego vamos a esperar la muerte. Así era, ¿no? ¿Sí o no? Vamos a esperar la muerte. Así de esa manera. ¿Esa era su esperanza o no? Entonces, ¿qué esperanza tiene? ¿De vida o de muerte? Esperanza de muerte tiene. No hay más. Cuando llega Elías y le dice, invítame un vaso de agua, ¿es verdad? Entonces, ¿la mujer trae o no trae? Claro que sí. Va y se lo trae un vaso de agua. ¿Y luego qué le dice? Ve y tráeme también ¿un qué? Un bocado de pan en tu mano. ¿Sí o no? El versículo, vamos a leer, ¿sí? El versículo 11. Yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. El versículo 12. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Entonces la mujer quiere, cuando Elías le pide un vaso de agua, ¿es difícil de darle un vaso de agua? ¿Era difícil o no era difícil? No era difícil. Pero cuando Elías le pidió, tráeme un bocado de pan, ¿para la mujer era difícil o no? Automáticamente entró en su corazón desesperanza. Vive Jehová tu Dios. Así dice, ¿no? ¿O no dice así? Vive Jehová tu Dios, dice, que no tengo. Así.
Solamente tengo un puñado de harina nada más. Eso es lo único que queremos comer y vamos a morir. Si ella hubiera tenido almacenado harina, ¿hubiera dado o no hubiera dado? ¿Tendría dolor o no tendría dolor? No, claro que sí, sí o no, ¿verdad? Prepararía. Pero en su corazón empezó a llegar el peso, empezó a llegar la dificultad. Entonces Elías le dice, hazme a mí primero, ¿sí o no? Está bien, tú quieres hacer para tu hijo, está bien, pero para mí primero hazlo. ¿Usted qué haría, hermana Natividad? ¿Qué haría? No tiene nada para comer, su hijo Henry estaba ahí, ¿sí o no? Su hijo dice, quiero pan, quiero pan. Entonces su último tiene. De repente viene el siervo y le dice, hermana Natividad, dame un pan para comer. ¿Qué haría? Pero solamente tengo nada más, un poquito nada más. ¿Sí o no? Yo quiero comer eso con Henry. ¿No? Después ya. Después de comer con Henry ya solamente vamos a esperar la muerte, ya no importa. ¿Sí o no? Ya está bien, le vas a dar a Henry después, pero a mí dame primero. ¿Quisiera dar o no quiere dar? ¿Primero su hijo o primero tiene que ser el siervo? ¿No? Primero mi hijo, ¿sí o no, verdad? Pero le dice, dame, a mí primero dame ahora. A mí primero dame, luego vas a hacer para tu hijo. Parece algo malo, ¿sí o no? ¿Verdad? Como este hombre desconsiderado, ¿sí o no? Él es viejo, puede aguantar de hambre, ¿sí o no? Mi hijo es chiquito. ¿Así no podría hablar? ¿No? Así puede decir, ¿no? ¿Sí o no? Él es viejo ya, mi hijo quiero alimentar. ¿Así no diría? Ya yo soy vieja, puedo morir, pero mi hijo no quiero que muera. Así puedes decir, ¿no? ¿Sí o no? Esa es la realidad de una madre. Pero parece el siervo desconsiderado, parece, ¿sí o no? ¿O no es así? Parece que el siervo es algo malo que no entiende la situación, ¿verdad? ¿Así parece o no parece? ¿Ya es así? ¿Cómo lo ven ustedes? Qué desconsiderado ese tipo, ¿sí o no? Todavía dice que es hijo de Dios, ¿no? Todavía dice que es siervo de Dios, ¿verdad? Siendo siervo de Dios, ¿cómo puede pedir mi último pan? Mejor él debería orar y ayudarme, ¿no? ¿Sí o no? ¿O no es así? Él debería darme. No tengo nada, él debería pensar. ¿Cómo puede venir a pedirme con derecho? Tengo un bebé, un hijo. Si no tuviera mi hijo, ya le puedo dar. Esa es la razón del hombre. Pero ¿por qué Elías exigía que le dé? Porque Elías era siervo de Dios. Y como siervo de Dios, Elías tenía la certeza, la seguridad. ¿Quién le envió a Elías a ese lugar? ¿Quién le envió a Elías a ese lugar? ¿Elías se fue por su propia cuenta? Elías a la moneda fue. ¿Dónde? ¿Así? Elías fue a la casa de esa viuda porque Dios le envió, ¿sí o no? ¿O no es así? Dios le envió, al siervo de Dios le envió a la casa de esta mujer. ¿Para qué le envió Dios a la casa de esta mujer, al siervo, a Elías? Para que esta mujer le mantenga, ¿es verdad? O para que a través del siervo sustentar la vida de esta mujer. A través del siervo, Dios quería trabajar a través del siervo, ¿sí o no? Dios quería trabajar a través del siervo en la vida de esta mujer, ¿sí o no? Ya Dios sabía muy bien, esta mujer va a morir. Dios sabía muy bien, esta mujer, su hijo van a morir. Entonces, ¿Dios quería que muera o no quería que muera? Dios no quería que muera. Por esa razón Dios le envió al siervo a la casa de esta mujer, ¿sí o no? El siervo tenía la certeza, la convicción. Primeramente dame a mí ese pan, ¿sí o no? Luego tú vas a comer. Entonces la mujer, ¿qué diría? Pero si solamente tengo un puñado nada más, este puñado nada más voy a usar y luego ¿hay o no hay? Si yo preparo de este puñado de harina para usted, ya no existe para mi hijo, ¿o hay?
Ya no hay, ¿sí o no? Se acaba, ya no hay. También mi aceite se acaba, ya no hay. ¿Qué le voy a dar después a mi hijo? Esa es la vida razonable del ser humano. Por esa razón, ¿qué tuvo que hacer? Transmitir el corazón de Dios. El versículo 14. El verso 14 dice: porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces, ¿qué hizo Elías? Elías ha transmitido el corazón de Dios a la mujer, ¿o no es así? Sí. Es verdad, se va a acabar tu harina, se va a acabar todo, pero Jehová Dios, ¿qué dijo? ¿Se va a acabar o no se va a acabar? Según el punto de vista de la mujer, ¿se acaba o no se acaba? Según el punto y la razón de la mujer, se va a acabar. ¿Es verdad? Si yo uso esta harina para este hombre, ¿ya no hay harina o hay harina? Ya no hay harina. Pero el siervo de Dios, ¿qué le dice? ¿Va a faltar o no va a faltar? ¿Se acabará o no se acabará? No, no se va a acabar, ¿sí o no? Así dice. ¿Cuál es la verdad en ese momento? Según Dios no se va a acabar, ¿es verdad? Pero según la mujer, ¿se acaba o no se acaba? Según la mujer se va a acabar, pero según Dios no se va a acabar. Dentro de nuestra vida, Dios nos pone en ese lugar para decidir. Según mi razón yo puedo decidir, o según la promesa de Dios puedo decidir. ¿Me dejo entender? Yo puedo decidir, según mi realidad puedo decidir, pero esto es la realidad, ¿sí o no? La realidad de la viuda, ¿qué era? Si yo saco esta harina, ¿hay o no hay más? Ya no hay, ¿es la realidad o no es? Es la realidad. Pero según lo que Dios dice, ¿se va a acabar? No, no se va a acabar. Entonces, ¿la mujer qué hizo? Sacó la harina. Entonces, ¿de la vasija sacó la harina? No, no sacó. Cuando sacó de la vasija la harina, ¿en la vasija ha quedado alguna harina o no ha quedado? No ha quedado nada, ¿sí o no? Está vacío. Entonces, tiene que decidir, preparar el pan. ¿Para quién va a preparar? Voy a preparar para el siervo. Él me dijo que no va a acabar, voy a ver. ¿Hay o no hay? ¿Hay o no hay? No hay, ¿no? ¿Sí o no? No hay. Preparó, luego le sirvió, le entregó a Elías. Cuando le entregó a Elías, automáticamente tiene que ir a preparar para su hijo, ¿sí o no? Porque así le dijo, ¿no? El siervo. Luego volvió a la vasija. Cuando volvió a la vasija, ¿hay o no hay harina? Ya había harina, ¿sí o no? Ya había harina. Otra vuelta sacó y preparó para su hijo, ¿sí o no? Preparando para su hijo, le entregó a su hijo y volvió a la vasija. ¿En la vasija había o no había? ¿Ah? Así. Había. ¿Sí o no? Así era. Cada momento que sacaba, ¿se acababa o no se acababa? Cada momento que sacaba, se acababa y después volvía y ya no, otra vuelta. ¿Me dejo entender? Porque ¿qué dijo Dios? No escaseará. ¿Qué significa? Lo poco que hay ahí no va a desaparecer. ¿Me dejo entender? De esa manera sustentó. De esa manera esta mujer viuda pudo ver cómo Dios sustentó a esta mujer. En nuestra vida hay dos tipos de vidas. ¿Me dejo entender? Dos tipos de vidas. Hoy en día muchas personas tienen que decidir en esos dos tipos de vida. La vida de creencia. ¿Me dejo entender? La vida de creencia no es según mi razón, no es según mi capacidad. ¿Me dejo entender? La vida de creencia es únicamente ¿qué es lo que Dios quiere hacer en mi vida? ¿Me dejo entender? Aún fuera incoherente, así como la mujer, como esta viuda veía incoherente,
pero ella se conectó con el corazón del siervo, ¿o no? Se conectó con el corazón del siervo, se conectó con la palabra de Dios. Por conectarse con la palabra de Dios, esta mujer ¿murió o no murió? No murió. Esta mujer pudo ver cómo Dios sustentó, sujetó su vida en el tiempo de la sequía. ¿Hasta cuándo dijo que iba a recibir la comida? ¿Hasta siempre? Sí, el versículo vamos a leer, ¿no? El versículo 14. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. ¿Hasta cuándo era? Hasta que vuelva, ¿sí o no, verdad? A llover, exista la producción, ¿sí o no? Hasta ese tiempo. ¿Cuánto tiempo habrá pasado? No sale, ¿no? No especifica, ¿sí o no? Así de esa manera. Todo ese tiempo Dios sujetó o no sujetó. Dios sujetó, sustentó a esta mujer. Versículo 15, dice la palabra: entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. No se terminó. ¿Por qué? ¿El corazón de Elías estaba conectado con el corazón de Dios o no? Estaba conectado. La vida de creencia es conectarse con el corazón de Dios. Yo me conecto con el corazón de Dios. Conectándome con el corazón de Dios, ya no hay ningún obstáculo. ¿Me dejo entender? No hay ningún prejuicio que me pueda restringir de lo que Dios quiere hacer en mi vida. Amén. Eso es la vida de creencia. En cambio, muchas personas, por no tener o no conectar su corazón con el corazón de Dios, vive una vida tan desesperante y amargo. En el Nuevo Testamento menciona y dice que habían muchas viudas, dice, ¿sí? En Israel. Pero Dios solamente a esta mujer de Sarepta le sustentó. ¿Me dejo entender? Ya nuestra vida es, ¿mi corazón se conecta con Dios o no? Esa decisión, ¿quién tiene que tomar? ¿Dios o yo? Esa decisión tiene que tomar uno. ¿Me dejo entender? Una persona debe tomar esa decisión. ¿Qué decisión tiene que tomar? ¿Voy a seguir la palabra de Dios o voy a seguir mi razón? ¿Me dejo entender? ¿Esta viuda tenía que decidir o no tenía que decidir? ¿Esta mujer decidió o no decidió? Ella decidió. En un lado estaba la realidad, ¿sí o no? ¿Su realidad qué es? Esto es mi único alimento para mí y para mi hijo, ¿sí o no? ¿Verdad? Entonces, ¿tengo que dar a mi hijo o voy a dar a este hombre? ¿Sí o no? Según mi razón, este hombre es un hombre aprovechado, ¿sí o no? ¿Verdad? Según la realidad, ¿sí o no? Es un hombre que no puede considerar, ¿verdad? Es un hombre que no puede pensar en mi hijo, ¿sí o no? Es un hombre que no tiene amor a mi hijo, ¿sí o no? Eso es la realidad. La realidad es, este hombre no piensa en mí, aunque habla de Dios, ¿sí o no? Hace de esa manera. Esa es la realidad, según la razón, la lógica, ¿no? De todo. Pero Dios, ¿qué hizo? Le puso un lado su realidad y un lado la palabra, su voluntad de Dios. Dos caminos, ¿verdad? En esos dos caminos, la decisión, ¿quién tiene que tomar? ¿Elías le obligó a esta mujer o le expuso nada más? Le expuso, ¿es verdad? Elías simplemente le expuso. Dios dijo así, ¿es verdad? Así. Dios dijo así.
Entonces depende de quién, de la viuda. Por eso la viuda tuvo que decidir. Decidió, está bien. Creyendo, conectando su corazón con el siervo, dejó a un lado, ¿es verdad? Dejó a un lado su razón, dejó su criterio, dejó todo y hizo para el siervo. Al final ella pudo ver el trabajo de Dios en su vida. En nuestra vida, la realidad de este mundo nos llama. La realidad de este mundo nos muestra. Y por otro lado, Dios. Yo tengo que decidir a cuál lado debo inclinar. ¿Me dejo entender? De esa manera en mi vida se va a manifestar el trabajo de Dios o se va a manifestar. ¿Qué se va a manifestar? Según lo que yo he creído, mi razón. ¿Me dejo entender? Eso es la verdad de Dios. Para nuestra vida, para este mundo, Jesucristo ¿quitó el pecado del mundo o no? Jesucristo ya quitó el pecado del mundo. Jesucristo ya fue crucificado. Jesucristo ya fue expuesto en la cruz. Jesucristo ya derramó su sangre en la cruz por el pecado de algunos o de todos. De todo el mundo. Pero lamentablemente hoy en día muchos hablan el nombre de Jesús, pero en su vida vive aún con el pecado. El pecado prevalece en su vida, el pecado le arrastra y el pecado le destruye. ¿Es verdad? Entonces uno debe decidir a aceptar lo que Jesús ha hecho o decidir y aceptar, por mi obra tengo que llegar al reino de los cielos. ¿Me dejo entender? Esa decisión. Hoy en día las personas están viviendo bajo la condenación, no porque Dios le condena, sino porque el hombre ignora la justicia de Dios. ¿Es verdad? Por esa razón el hombre vive en ese mundo. San Juan capítulo 3. El libro de San Juan capítulo 3. Vamos a ver el verso 18. San Juan capítulo 3 versículo 18. Ya, dice la palabra: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así está escrito, ¿no? El que en él cree ¿puede recibir condenación? El que cree en Jesucristo ¿puede ser condenado o no? No puede ser condenado. Por el que no cree ya ha sido condenado. Entonces, ¿por qué ha sido condenado? Versículo 17 vamos a leer. El verso 17, ¿qué dice? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por. Así está escrito, ¿no? Entonces Dios envió a Jesucristo para señalar: tú eres una adúltera maldita. ¿Así? ¿Para eso mandó? ¿Para eso mandó Jesús? No, Jesús vino para salvar. ¿Es verdad? Jesús vino para dar su amor a esa mujer. ¿Me dejo entender? Y con su amor cubrir su maldad. Eso es el corazón de Dios. Dios no envió a Jesús para condenar al mundo, pero el mundo se siente condenado. ¿Por qué se siente condenado el mundo? Porque no puede aceptar la obra que Jesucristo ha hecho en su vida. Amén. No puede aceptar lo que Jesús ha hecho. No puede aceptar aquella sangre que fue derramada en la cruz. No puede aceptar. Porque su razón, su verdad es más coherente que la palabra de Dios. Por esa causa el mundo vive bajo en condenación. Dios no envió para condenar, sino para dar la vida. Eso es la verdad de Dios. Dios envió a Elías, ¿verdad? ¿Para qué? Para aprovecharse de esa
viuda, ¿es verdad? O para salvar a esta viuda. Dios envió a Elías para salvar a la viuda. No ha enviado para aprovecharse y que se muera la viuda. ¿Me dejo entender? Eso es. Hoy en día muchas personas viven de esa manera, pensando que Dios viene y aprovecharse del hombre. ¿Me dejo entender? Por eso el hombre con esa mentalidad tan mediocre, ¿qué piensa? Mi dinero es mi dinero, ¿sí o no? Esto es de mí, nada más, ¿verdad? Así de esa manera. Sí, es su dinero, es verdad, es su sacrificio, es verdad, pero no reconoce por quién tiene aquello. ¿Me dejo entender? Por esa razón vive una vida tan mediocre en su vida espiritual. No puede ver lo que Dios ha preparado. Si esta mujer se hubiera quedado con el puño ¿no? Con el puño de harina, no hubiera preparado para el siervo, ¿qué hubiera sucedido? Sí, el hambre lo hubiera matado, ¿sí o no? Entonces, por culpa del Señor, ¿verdad? ¿Es por culpa del Señor? No, es porque ella no pudo conectar con Dios. ¿Me dejo entender? Nuestro corazón es conectar mi corazón con Dios. De esa manera nosotros podemos ver el trabajo de Dios. Hermanos, vamos a ver de qué manera Dios va a encaminar nuestra vida. Amén. Usted conecte su corazón con Dios para vivir una vida preciosa. Vamos a leer el libro de Números. Ya, para terminarse. Números capítulo 23. El libro de Números capítulo 23, versículo 19. Números capítulo 23, versículo 19 dice la palabra: Dios no Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Así habla Dios. Entonces, ¿Dios qué dice? ¿Es hombre o no es hombre? Dios no es hombre, dice, para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. El hombre se arrepiente o no se arrepiente. El hombre promete, después ¿qué hace? Se arrepiente, ¿no? ¿Sí o no? De acuerdo a su estado, su conveniencia, ¿sí o no? Ya, analiza, después dice, no. ¿Es verdad? No, así es, ese es el hombre. ¿Dios es así? ¿Dios es así? ¿Dios hace promesa así? Contá conmigo para lo que quieras, hermanito, cualquier cosita, así, ¿sí o no? Cualquier cosita, cuenta conmigo, estaré ahí, dispuesto. Entonces, cuando hay necesidad, se acerca, hermanito, tengo esto, uy, justamente no, ¿sí o no? ¿Me debo entender? Ese es el hombre. ¿Dios es así? El hombre es así, pero ¿Dios es así? No, Dios no es así. Dios no es hombre para que mienta, ¿sí o no? ¿Verdad? Ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, así dice, ¿no? Y la pregunta que vamos a leer. Él dijo, ¿qué dice la pregunta? ¿No hará? Así pregunta, ¿sí o no? Entonces, ¿va a hacer o no va a hacer? Va a hacer, ¿no? ¿Sí o no? Él dijo y no hará. Él habló y no ejecutará. Así pregunta, ¿verdad? Dios no es como yo, ¿sí o no? Yo soy un mentiroso, pero Dios es mentiroso. Él habla y hace. Amén. Eso es la verdad. Dios dijo, la harina de la tinaja no escaseará, ¿sí o no? ¿Es verdad? De la vasija, ¿verdad? Así dijo, ¿no? ¿O no dijo? Dios dijo así. ¿Escaseó o no escaseó? No. Dios mantuvo como habló. ¿Es verdad? Ha conservado a la mujer y a su hijo como Dios habló. Eso es la verdad. En nuestra vida de creencia, muchas veces teniendo dificultad,
Pero si tenemos la promesa de Dios en nuestra vida, no es un problema. Si la promesa de Dios en mi vida está, esa promesa sí o sí se va a cumplir en mi vida. Amén. Eso es la verdad de Dios. Espero que en base a esa verdad ustedes puedan dar testimonio de lo que Dios está haciendo en su vida. Sí. Hasta aquí vamos a orar. Te damos gracias, Padre. De verdad, muchas veces nosotros, en lugar de poder inclinar nuestro corazón a la palabra, inclinamos hacia la razón de este mundo, según nuestro punto de vista y nuestro criterio. Y de esta manera invalidamos la promesa de Dios. De esta forma hacemos que Dios sea un mentiroso nada más en nuestra vida. Dios le dijo a Elías que vaya a la casa de esta viuda. Llegando en la casa de esta viuda, aunque no había nada, pero Dios sustentó, porque así había dicho Dios. Elías, aceptando la palabra de Dios, transmitió al corazón de esta mujer. Esta mujer, aunque era una mujer incrédula, porque no puede conectar o recibir la palabra de Dios, pero a través de Elías pudo ver y experimentar que lo que Dios había indicado era verdad. Y de esta manera esta mujer pudo alabar y glorificar al Señor. Esta mujer no murió, sino pudo ver la mano de Dios en su vida. Permítanos esa gracia de conectar nuestro corazón con el siervo, conectar nuestro corazón con la palabra, y por medio de la palabra nosotros poder ver cómo Dios va a trabajar y encaminar nuestra vida. Bendiga la vida de mis hermanos quienes están presentes, que su vida de cada uno de ellos pueda ser algo tan maravilloso por medio de tu palabra, por medio de la dirección de Dios, los siervos, la iglesia. Así de esta manera te pedimos por su fuente laboral, te pedimos, Padre, por su estudio, y cada uno de ellos pueda tener testimonio en su corazón. Estamos agradecidos. Esta semana permítanos adquirir ya el terreno, ingresar al lugar, preparar para que en este lugar sea anunciado el Evangelio. Así, Padre Dios, encamina a los siervos, los hermanos. Dele la gracia en cada momento. Juntos permítanos dar testimonio de la preciosa obra que tú has hecho en nuestra vida. Y así el Evangelio pueda ser expandido por todos los lugares de Bolivia. Dejamos en tus manos, oramos así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, muchas gracias, hermano.